El objetivo seleccionado es el objetivo 16 para el desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Este objetivo hace referencia a la búsqueda de paz y justicia mediante la reducción de todas las formas de violencia del mundo. En el caso de nuestro país, Colombia, los retos que se encuentran son aún más difíciles debido al conflicto interno armado que hemos tenido por mucho tiempo. Este conflicto ha afectado de manera directa el desarrollo de nuestro país en términos económicos o en términos sociales. Entonces, para resolver esto, para tratar de hallar una respuesta, vamos a hacer unas entrevistas que veremos a continuación. ¿Cuál es su opinión del proceso de posconflicto en Colombia? Mi opinión al respecto es que lastimosamente hay muchas causales en el sentido de que la ley no impera como debería de imperar. Entonces, por lo tanto, se presentan muchas falencias en donde la ley no puede actuar como debe ser. Muchas gracias. ¿Considera usted que la violencia en Colombia ha aumentado o disminuido en el permanecido igual? Consideraría que sí, afortunadamente ha bajado un poco, pero todavía falta mucho para que la humanidad en nuestro país, en Colombia, mejore. De 1 a 10, ¿qué tan efectiva es la justicia en Colombia? Pues hablaríamos de un 7%. Más o menos. Y otra preguntita, ¿usted qué piensa al frente del conflicto que vive Venezuela hoy en día? Es un tanto delicado, en donde no es que impere la falta de economía, sino lastimosamente en el sentido del gobierno no está actuando como debería de actuar en el sentido de llevar un país por el lado correcto. Buenos días, les quiero preguntar si ustedes consideran que los hombres y las mujeres en Colombia gozan de los mismos derechos y privilegios. ¿Por qué? Porque, los hombres en la estabilidad, digamos, en el empleo, tienen más oportunidades, a decir, pues en mi opinión. También en el transporte, ellos son los primeros en entrar. Entonces, no sé, como que la fuerza y la red que ellos tienen es como que se los llevan y no por delante. Y pues en Colombia, no sé, pues sí, pero no sé, sabría decirlo. Pero sé que, sí es verdad que hay más privilegios en algunas ocasiones en los hombres que en las mujeres. ¿Y tú qué piensas? Algo por el El respeto también, el respeto y digamos como la prioridad a las mujeres que no le dan prioridad en el medio de transporte, así sea para una fila, a las mamás que tienen embarazadas, los mayores de edad, cosas que no hacen los hombres, digamos viendo una situación complicada. ¿Qué tan común, de 1 a 10, consideran la violencia sexual y de género en Colombia? 7. Ok. Y de 1 a 10, ¿qué tan efectiva creen que es la justicia en Colombia? O sea, ¿ustedes creen que estas situaciones que ustedes comentan se castigan? A menos de que se haga como una protesta que se coloque en todos los medios de comunicación y se haga, por decirlo así, un alboroto, hasta de pronto hacen algo. Pero si no, porque muchas víctimas y sobre todo menores de edad. Vale, muchísimas gracias. Bueno, listo. Buenos días. ¿Qué piensa usted acerca de la crisis en Venezuela? La crisis en Venezuela no es una cuestión que un país esté pasando eso por culpa de los cambios políticos que decidiera por ¿Cuál es su posición frente al proceso del posconflicto en Colombia? Ay, ese punto es difícil y es complicado, pero esto es una situación que se debe anunciar. Desde un principio estamos hablando con personas
que no tenía ningún punto de emocionar. Y esto es que se llama después de la negociación. ¿Considera usted que los hombres y las mujeres en Colombia gozan de los mismos derechos y privilegios? ¿Por qué? No, todavía estamos en un país machista, un país que apenas estamos cambiando las leyes, transformándolas y no creo que todavía estemos. Y se ve en todas las instituciones, en la violencia intrafamiliar, en la violencia política. Y de 1 a 10, ¿qué tan efectiva cree usted que es la justicia colombiana? 1, 2. Muchas gracias. Quisiera escuchar una opinión frente a la pregunta: ¿cuál cree que es la forma de violencia en común? Pues la violencia que más se ve, yo creo que es hacia la mujer, porque el hombre está acostumbrado a que la mujer tiene que hacer lo que ella tiene, lo que él quiere. Entonces yo creo que la violencia que más se ve es la de la mujer, y también creo que otra que es muy importante sería la de los grupos paramilitares, porque en diversas partes de Colombia se ven que todavía hay afectaciones sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuál crees que es la forma de violencia más común en Colombia? Creo que la violencia contra la mujer, digamos, en todos los hogares, en muchos hogares se ve pues, la violencia de ella y pues no sé, las mujeres todavía tienen muchas violencias contra los hombres. ¿Cómo crees que el conflicto armado ha afectado el crecimiento y desarrollo económico del país? Pues yo creo que el conflicto armado ha retrasado mucho a Colombia, ¿no? Porque, pues digamos, el conflicto ha traído el narcotráfico, secuestros, pues, todo lo que ha traído, ¿no? Entonces, pues, ha dejado que Colombia no progrese mucho. ¿Consideras que la violencia en Colombia ha aumentado, disminuido o permanecido igual? Pues yo creo que disminuyó por lo que en los últimos años, pues, como ya sabemos, hubo un tratado de paz, entonces, pues, las FARC ya pues, quitaron como que son las disidencias. Entonces, pues yo creo que se ha disminuido bastante. De 1 a 10, ¿qué tan común consideras la violencia de género en Colombia? 8. Muchas De gracias. Venezuela. Es un problema bastante serio, debido a que muchas personas están teniendo serias dificultades económicas por poder tener una seguridad con su propia familia, con su núcleo familiar. Tienen que tomar decisiones muy extremas y estas decisiones siempre tienden a tener un factor y un problema socioeconómico y emocional que les afecta su forma de poder ver las cosas con claridad. ¿Crees que el caso colombiano es muy diferente? No, sí, es muy similar. Si lo comparamos con zonas como el Chocó, que están en estados similares o peores, o las zonas del Caribe, que también hay gente sufriendo pobreza, que tiene que emigrar para poder sustentar a la familia. Tenemos una situación muy similar a Venezuela. ¿Qué tan graves piensas que son las consecuencias de la corrupción? Es el cáncer de la política, porque esto conlleva que cosas que se requieren no van a tener, infraestructura que se deberían tener no van a existir, medidas que requieren para evitar problemas no van a existir, por consiguiente pues va a caer la sociedad. Muchas gracias. ¿Cómo cree que el conflicto armado ha afectado el crecimiento y el desarrollo de nuestro país? ¿Cómo? Pues de muchísimas formas, por supuesto, pero tal vez la más importante es que ha segregado a una parte de la población condenando la pobreza y a una vida indigna. ¿Y cómo, de qué forma? Pues desde el punto de vista económico tienes a una gran parte de la población que está marginada, que no tiene acceso a formas de producir ni de consumir bienes. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. ¿Qué piensa usted sobre la situación de Venezuela? Desde el punto de vista pues como económico y eso me parece como una situación que
que ha ido como empeorando progresivamente y ha ido afectando como todas las esferas como económicas del país. Y pues de verdad de pronto también les entristece como ver todas estas personas cómo están viviendo una situación tan difícil viniendo de un país que era pues como un país rico en este sector del mundo. ¿Y tú crees que la situación de Colombia puede empeorar o volverse como tanto así como está en Venezuela? No creo, la verdad no creo que tengamos esa situación acá, al menos en este momento afortunadamente espacios como estos en las universidades y todo esto me parece que son sitios donde ya se están formando líderes diferentes y eso nos va a permitir tener un país mejor. ¿Tú crees que en Colombia hay buenos líderes en política? ¿En este momento? No sé, pero creo que deben estarse formando nuevos líderes mejores que los que tenemos ahora. Listo, muchas gracias. Con las entrevistas antes presentadas podemos llegar a la siguiente conclusión. Primero, aproximadamente 3 de cada 5 personas no cree que la justicia colombiana sea totalmente efectiva en el momento de condenar hechos delictivos, lo cual concuerda con la realidad de nuestro país, ya que según datos de un artículo elaborado por el diario El Espectador, en Colombia un proceso puede tardar hasta 1.346 días y en el 31% de los municipios no hay jueces. Adicionalmente, en los casos de violencia sexual la impunidad es del 98%. Segundo, al realizar la pregunta ¿qué tan grave cree que sea la crisis de Venezuela?, todas las personas concluyeron en que el vecino país atraviesa una crisis muy profunda y que el principal causante es el presidente actual, Nicolás Maduro. Al realizar la pregunta ¿qué tan grave cree que sea la crisis en Venezuela?, todas las personas concluyeron en lo mismo. Concluyeron en que el vecino país atraviesa una profunda crisis y que su principal causante es el actual presidente Nicolás Maduro. La realidad en Colombia no es tan diferente en algunas zonas del país, ya que según datos de la ONU, en este momento 7 millones de personas necesitan asistencia por diferentes consecuencias que ha dejado el conflicto armado en Colombia, y solamente desde 2018 a lo que va del 2019 han sido asesinados 317 líderes sociales en Colombia. Número 3. Pudimos evidenciar que 4 de cada 5 personas coinciden en que la forma de violencia más común en Colombia es la violencia de género, lo cual es muy cierto, ya que según datos de Medicina Legal, entre enero del 2018 y el 20 de febrero del 2019 iban 1.080 mujeres asesinadas en Colombia e iban registrados aproximadamente 122.000 casos de violencia contra la mujer. Adicionalmente, todas las mujeres entrevistadas coincidieron en que las mujeres no gozan de los mismos privilegios y derechos que los hombres. Lo cierto es que Colombia ha ido mejorando en estos términos, ya que hoy en día las mujeres tienen más participación en temas políticos, económicos y mayores y mejores oportunidades laborales, aunque la brecha salarial entre géneros aún sea bastante. Número 4. En términos de corrupción, pudimos identificar que a pesar que es un problema con consecuencias bastante graves en nuestro país, muchas personas no consideran que sea el más grave de todos. La realidad es que según los últimos datos entregados por la Contraloría colombiana, esta problemática le cuesta al país aproximadamente unos 50 billones al año, y las consecuencias que deja en términos sociales y fiscales son nefastas.